Ese caballo, esa balanza, bueno, dése cuenta que la frase que él dice es que están dando bastante dinero, pero estamos teniendo poco grano. ¿Ve? Que se está invirtiendo mucho dinero, pero se está teniendo poco grano. En la Biblia, cuando estamos hablando de recursos, de dinero, de lo que habla de la parte espiritual, usándolo como parábola, como un símbolo, representa los talentos. ¿Ve? ¿Qué indica? Que el Señor había provisto a la iglesia cristiana de muchos talentos, le había dado su gracia y le había dado todo, pero gracias a la mundanalidad que había penetrado en la iglesia, eso era la mundanalidad había hecho que la balanza se inclinara del lado de la mundanalidad, y además de eso, que el grano que representa el carácter cristiano fuera menos. ¿Ve? Entonces, que ustedes leen esa proporción ahí en Apocalipsis y se van a dar cuenta, se está metiendo mucho dinero por un lado, pero por otro lado se está teniendo menos grano. Mucho dinero, poco grano. ¿Qué indica eso? Que bueno, precisamente que a medida que la mundanalidad había estado penetrando en la iglesia cristiana, y que los dones y talentos, a pesar de que el Señor se los había concedido a la iglesia, por un lado estaba Dios dando esa bendición, pero por otro lado la mundanalidad había hecho que la piedad rebajara en la iglesia, y que por lo tanto cada vez había menos gente reproduciendo el carácter de Cristo. Por eso es que está esa balanza. La balanza que indica pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Está un equilibrio, y en la misma balanza se nota que se está inclinando más del lado de la mundanalidad que del lado del cristianismo. Por eso esa balanza implica un juicio, una evaluación. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios en ese momento? Los que se están yendo en apostasía están permitiendo que la mundanalidad pese más en su vida que la espiritualidad. Ahora ahí vemos ese caballo. Después viene el caballo pálido y dice que la muerte, que el que iba montando el caballo pálido era la muerte, y que el sepulcro lo seguía. Bueno, ¿qué representa eso? La muerte espiritual. El hundimiento total de la apostasía de la iglesia cristiana de Roma, y de eso es lo que permitió que surgiera el hombre de pecado. Lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que no extrañe, porque el día de Cristo no vendrá sin que antes primero no penetre la apostasía y surja el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y después de eso nosotros apreciamos en el quinto sello que ocurre una especie de reavivamiento. Porque vean que en el mensaje de la iglesia de Esmirna había mártires. Y después en el quinto sello dice que se abre el quinto sello y estaban las almas de los que estaban bajo el altar. Y que decían: Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice que le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que eran sus consiervos. Entonces, ese sello está representando que ocurre un reavivamiento, porque hay martirio. Nuevamente la sangre de los mártires clama al cielo, pidiéndole a Dios venganza por las injusticias que se han cometido. Así como cuando Abel, ¿se acuerdan que Abel, Dios le dijo a Caín que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Bueno, es lo mismo que está en el quinto sello, lo mismo. La sangre de los mártires derramada por causa de las persecuciones papales y paganas, que están clamando a Dios, precisamente es un símil, una parábola, una figura que se utiliza en el quinto sello para representar esos mártires. Y por lo tanto ocurre un reavivamiento ahí. Y ya lo que vemos el sexto sello son señales de la segunda venida de Cristo. Y el séptimo sello, el silencio en el cielo, que ya cierra con la segunda venida de Jesús. Entonces, así vamos viendo nosotros los sellos. Viene todo el proceso de apostasía de la iglesia cristiana, después viene el reavivamiento con el quinto sello, y después viene las señales de la segunda venida de Cristo y el segundo avenimiento. Que ya pasaron. Exacto. Entonces, según los sellos, ¿dónde nos encontramos nosotros? Sexto sello. Según el mensaje de las 7 iglesias, ¿cuál es el periodo histórico que estamos viviendo nosotros? El mensaje a la iglesia de la Odisea, el séptimo periodo. No la última iglesia, como dicen, no, que esta es la última iglesia. No, periodo de tiempo. Eso lo dice la hermana Guay en Hechos de los Apóstoles. Yo después le voy a mostrar la cita de la hermana Guay. No.
periodo de tiempo que han de atravesar los cristianos. Estamos viviendo en la época donde la mayoría de los profesos cristianos están en una condición de laodicencia, que son tibios. ¿Ve? Entonces, al estar en tibieza, ese es el mensaje que corresponde. ¿Ve? Ahora, estando viviendo bajo el mensaje de la séptima iglesia, viviendo bajo el sexto sello, ahora nos corresponde las trompetas que nos señalan acontecimientos de tipo de guerra, de política. Ya vean, las iglesias eran para los profesos cristianos. Los sellos me muestran acontecimientos también de tipo político religioso que se van vinculando la apostasía, como la mundanalidad penetra la iglesia, la apostasía se da, pero después viene un reavivamiento y después los sellos nos apuntan hacia la segunda venida de Cristo. Y ahora tenemos las trompetas donde nos va a hablar de los juicios y castigos que vienen sobre el Imperio Romano para que sea desmembrado, caiga, quede destruido y así les caiga el juicio que le corresponde por todos esos pecados que ellos habían acumulado sobre ellos hace tiempo. Y no solamente sobre el Imperio Romano, también sobre el Imperio Otomano. El otomano era manejado por los árabes, por los musulmanes. Entonces ahí nosotros tenemos, para eso son esa serie de 7. Todo eso es lo que me refleja a mí. Las trompetas, ya tenemos un versículo bíblico. Ay no, que las trompetas, esos son acontecimientos que se van a cumplir en el futuro. No, ya la trompeta en número 19 me dice que eso es guerra, conflicto. Así que no tiene nada que ver que va a caer un meteorito, que se va a abrir un hueco en la tierra y van a salir una langota con cara de hombre, que va a venir una estrella y va a caer del cielo y se va a volver la tierra, el agua en sangre. Nada de eso. Nada. No puedes tomarlo como literal cuando ya tú sabes que Apocalipsis Daniel está lleno de simbología. Y la simbología tiene un significado. Yo hace tiempo a ustedes les di una revista donde la primera va 2 revistas que tienen que ver con estos puntos que son claves. Número 1, la primera revista, Los Principios de Interpretación de Guillermo Miller. Y la otra revista fue donde el mismo Guillermo Miller, con ayuda de una concordancia, descifraba los símbolos de que salen en las parábolas, en Daniel, en Apocalipsis. Y ustedes van a encontrar que varios de los símbolos de las trompetas que Miller habla ahí, ustedes lo van a encontrar qué significa. Sin necesidad de estar inventando esas cosas fantásticas, metiéndole miedo a la gente, o que si casi que va a haber una guerra como nuclear y lo único que van a quedar como que son las cucarachas. Sí, porque entonces las trompetas, miren, imagínense, porque los que aplican las trompetas para el futuro dicen que eso va a correr todo ese desastre y todo, y entonces ¿quiénes van a quedar entonces para las plagas? Entonces trompeta y plaga encima. Y entonces cuando venga Cristo, perro, quedará bueno, el repele ahí, lo que quede ahí. Entonces eso es una mala interpretación. Con las trompetas nosotros vemos que eso se cumplió con el Imperio Romano. Y vamos a ver la parte oriental, la parte occidental. Occidental y oriental. Bueno, entonces también otro punto que tenemos que ver con las trompetas, que esta historia nos va a mostrar cómo el Imperio Romano fue cayendo, pues desmembrándose. ¿Quiénes llevaron a cabo esa destrucción? ¿Quiénes llevaron a cabo esa caída del Imperio Romano? ¿Por qué Roma tenía que caer? Bueno, precisamente todos esos pecados acumulados, la parte de Roma pagana, y después posteriormente dándole paso a Roma papal. ¿Ve? Entonces, ahora, ustedes van a encontrar un punto en las trompetas que varias veces van a leer que dice, y la tercera parte le pasó esto, y a la tercera parte le sucedió aquello, y a la tercera parte sucedió otra cosa. Vamos a ver varios versículos donde lo menciona. Ustedes van a ver. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Apocalipsis 8, 7. Sí. Vayan buscando Apocalipsis 8, 7, Apocalipsis 8, 8. Apocalipsis 8, 9, 8, 10, 8, 11. 8, 7, 8, 8. Desde el 7 hasta el 11. Cada quien que vaya leyendo un versículo. Apocalipsis 8, 7. Y el 12 también. Las 6 primeras trompetas. Leo el 8, 7. Ajá, lea 8, 7. Otro que después lea 8, 8. Cuando suena el primer ángel la trompeta, mire lo que pasa. El primer ángel tocó la trompeta.
Y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Vean que ahí dice que se está quemando la ¿qué? La tercera parte. Si le está hablando tercera parte es porque hay tres partes. 1, 2, 3. Ya después le voy a explicar qué consiste eso. Segundo ángel, Apocalipsis 8, 8. Apocalipsis 8, 8, 7. 8, 8. El 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Exacto, nuevamente ahora que se está volviendo en sangre, la tercera parte. Exacto. Ajá. 8, 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ajá, ahora vea que le está hablando que hay una destrucción de qué? De navíos, de naves. Eso quiere decir que si están destruyendo naves, porque hay un problema ahí que está causando esa destrucción de naves. Ajá, ahora, Apocalipsis 8, 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Exacto, 8, 11. Y el nombre de la estrella se dice Argento, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Argento, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Exacto, 8, 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Ajá, entonces ahí nosotros tenemos, vamos a leer Apocalipsis 9, 15 también y 9, 18. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Exacto, entonces aquí dice que iban a matar ellos la tercera parte de los hombres. Ahora, 9, 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Exacto. Ustedes van a notar que este elemento de tercera parte está presente casi que en todas las trompetas. Ahora, ¿a qué se debe esta tercera parte? Bueno, ustedes saben que en el Imperio Romano está la parte occidental y la parte oriental. Ustedes pueden investigar en los libros de historia, en Wikipedia. Ustedes se van a dar cuenta que el Imperio Romano fue gobernado por un régimen de tetrarquía. Primero existía un emperador. Después el emperador nombró otro gobernante. Y ya fue una diarquía, 2 gobernantes. Después nombraron 2 más. Y eso se constituyó en una tetrarquía, 4 gobernantes. Pero ellos dividieron el imperio en 2 bandos, que es el imperio oriental y el imperio occidental. Ahora, en la época de Constantino, cuando él ya llegó nuevamente a ser emperador y controlaba todo, él muere. Pero él le hereda a sus hijos, a sus 3 hijos, el imperio. Y de ahí es donde vienen esas terceras partes. El imperio quedó dividido en 3 sectores. La parte occidental de Roma quedó dividido entre 2 hijos de Constantino. La parte occidental central, 2 hijos de Constantino. Y la parte oriental quedó dividida con otro hijo de Constantino. Los hijos de Constantino se llamaban Constante, Constancio y Constantino II. Constante, Constancio y Constantino II. Ustedes lo pueden anotar. Y ahí es donde surgen esas terceras partes que están mencionando aquí las trompetas. Porque al quedar el territorio del Imperio Romano dividido entre los 3 hijos de Constantino, cuando ya venía un ataque enemigo, la trompeta te está indicando que están atacando una tercera parte. Y efectivamente, cuando los bárbaros empezaron a atacar un sector Roma occidental, donde estaba uno de los hijos de Constantino gobernando allí.
Y una vez que ellos toman control de eso, las primeras 4 trompetas, anoten eso también, las primeras 4 trompetas, desde la primera hasta la cuarta, son juicios que caen sobre el Imperio Romano Occidental. El occidental. Sí, Roma Occidental. Las primeras 4 trompetas. Roma Occidental. Y la quinta y la sexta trompeta son juicios que caen sobre el Imperio Romano Oriental. ¿Y la escuela? La quinta y la sexta. Sobre la parte de Roma Oriental. Ahora, Roma, el Imperio Romano se caracterizó porque ellos establecieron como 2 centros de poder. Al principio, en el tiempo de Constantino, antes que él asumiera el poder y hiciera el cambio, la capital del Imperio Romano, ¿dónde estaba? En Constantino. No, en Roma. Ah, en Roma. En Roma. Ahí después en- Después que Constantino asumió el poder, él decidió voluntariamente fabricar una ciudad que él llamó Constantinopla, y él se mudó allá y dejó la capital del imperio antiguo, Roma. Y allí entonces habían 2 centros de poder. Cuando Constantino muere, uno de los hijos era el que gobernaba en Roma y otro de los hijos gobernaba en Constantinopla, 2 ciudades. Pero a él, al tener 3 hijos, Constante, Constancio y Constantino II, resulta que entre los mismos hijos empezaron a hacerse guerra unos a otros para quitarle el territorio el uno al otro. Para tener más. Y hubo uno que el que dominaba la parte occidental quería quitarle la parte central al hermano. Pero ahora, ¿por qué él quería hacer eso? Él había sido tutor de su hermano y su hermano era menor y tenía muy poca experiencia, pero sin embargo, él, a pesar de que era menor, no era ningún tonto, porque el hermano vino a hacerle guerra y él también planificó una estrategia, se defendió y mató al hermano y se quedó con el territorio del hermano a la final, ¿sí? Siendo el menor. Y entonces a la final quedaron esos 2 centros de poder. Ahora, con las invasiones bárbaras y todo eso, los bárbaros fueron tomando control de Roma Occidental, mataron al hijo de Constantino, finalmente lo mataron. Ocurrió, yo le quería dar todos estos datos por Wikipedia para que ustedes tuvieran eso. Y quedó el Tiene otro. todo bien. Vamos a ver si sale aquí. Ahora ya sí está saliendo. Pero bueno, ya después más en la tarde ya le voy a dar más detalles allí para que ustedes lo tengan. Entonces, gracias, por eso es que sale esa tercera parte, tanto en las trompetas, porque el reino estaba dividido en esos 3 hijos de Constantino. Cuando las trompetas empiezan a cumplirse, una invasión bárbara en ese sector de Roma Occidental, empiezan a tomar control del territorio, empiezan a invadir toda la zona occidental. Dese cuenta que una invasión, primero cae el juicio en un lado, después dice que cae entre los mares. Bueno, eso representa que la invasión bárbara fue de vía marítima. Y ya después le voy a decir los nombres de los personajes. Y así sistemáticamente fueron invasiones de distintas tribus bárbaras que fueron tomando control de toda la parte occidental de Roma. Ahora, cuando ellos toman control de la parte occidental de Roma y ellos se dividen el territorio, así es como surgen las naciones que hoy en día existen. ¿Ves? Ahora, la parte oriental, ¿quién ejecutó juicio sobre la parte oriental? Bueno, ahí entonces nosotros vamos a ver que entran en escena Mahoma, los musulmanes, los otomanos, todo eso entra en escena, en la escena de las trompetas, cuando nosotros vemos la quinta y la sexta trompeta, porque son ellos quienes invaden Constantinopla. Constantinopla duró muchos años sin poderla destruir. Los únicos que contaron con esa hazaña en la historia fueron los árabes, porque le cayeron a cañonazo al muro de Constantinopla. Mandaron a hacer un cañón, bueno, como de aquí hasta allá, sin exagerar, de aquí hasta allá, y el hueco del cañón era como este tamaño, y unas balas que eso le cayeron a cañonazo al muro que lo desbarataron. Y que dice el historiador, que hay un historiador específico que le va a servir mucho para las trompetas, porque los pioneros casi que nada más agarran lo que él dice, lo pegan y se dan cuenta, mira, aquí está cómo se cumplió esta trompeta.
Gibbon, Edward Gibbon. Él escribió un libro que se llama Historia del decaimiento y caída final de Roma. De la caída, del derrocamiento y caída final de Roma. Él narra todo, cómo invadieron, cómo destruyeron. Y él habla ahí que cuando los otomanos invadieron Constantinopla, que lo único que se vio al principio cuando dieron la voz de ataque fue un polvero. Y que cuando se terminó, que ganaron ellos, se acabó el polvero y ya quedó destrozada Constantinopla. O sea, que no le dieron tregua. Y de paso que ustedes van a ver que en el cartel aparece quiénes fueron los primeros en utilizar armas de fuego montadas desde el lomo de los caballos. Los árabes, los otomanos. Fueron los primeros en utilizar armas de fuego montadas en el lomo de los caballos. Exacto, otomano, ya después le voy a explicar por qué, porque eso viene de Osman. Osman era un árabe. Le dicen otomano porque él fundó el imperio otomano. O sea, los árabes ellos habían estado dispersos, así como las langostas, que dicen que no tienen rey sobre sí. Así por eso es que las trompetas lo presentan. Yo después le voy a mostrar todos los textos y las evidencias bíblicas de toda esa simbología. Y esa historia no, que hablan de Roma, de Remo y Remo. No, eso fue la fundación. Eso sí. Rómulo y Remo, pero esa es una supuesta leyenda que existe, que una loba los amamantó, pero que a la final Rómulo mató a Remo, porque eso es lo que nunca cuentan. Que uno, Rómulo y Remo, Rómulo o Remo, uno mató al otro y quedó, fue uno como gobernante. Y de ahí es donde se fundó Roma, pues. Pero ya estamos hablando de la parte ya de imperio establecido, que ya ya después de haber llegado a su punto de máxima gloria, Roma lo que empezó fue a hundirse y debilitado. Después que Roma la gente le tenía terror a las legiones romanas, finalmente los bárbaros fueron peores que los romanos y los masacraron a ellos. O sea, las legiones romanas que quedaban no pudieron hacerle frente efectivamente a los... Ganaron una que otra batalla, pero después los bárbaros barrieron a Roma. La quemaron, saqueo, quemaban las mujeres, violaban, destrozaban a los niños. Eso no tenía... Por eso es que cuando dicen, no, que es una barbaridad, que eso es vandalismo. Porque literalmente ellos fueron los que acuñaron ese término en la historia, vandalismo. No, eso es vandalismo, no, ese es por ellos. Porque ellos entraron a Roma, la saquearon, la destrozaron, la quemaron. No queda nada. Y había uno de ellos que se llamaba Genserico, que era el que le gustaba, a él le gustaba hacer eso, más que a los demás. Sí, no, y duró azotando Roma un montón de tiempo. Y él fue el que atacó por vía marítima. Entonces, ya después ahorita en la tarde vamos a ver cómo se fue dirigiendo todo esto, cada símbolo, cada trompeta, cómo se fue cumpliendo la fecha, quién fue el que ejecutó ese juicio, y así vamos a ir analizando y les voy a dar los datos históricos. Así que estén pendientes para que vayan anotando. Claro está, nosotros le vamos a ir dando estos detalles, le vamos a ir dando esta clase y esto toma tiempo captar este asunto. Y es que hay tantas porque cosas. ustedes vean que hay mucha historia, pero no tengan miedo de que esto también se va a sacar un material, así como tuvimos este folleto de escuela sabática, yo también aspiro a sacar un folleto donde se taque todo el tema de la trompeta y ustedes puedan rellenarlo.